signo de densidad, potencial espontáneo. Ustedes pueden ver que acá nosotros tenemos la escala horizontal, ¿sí? La escala horizontal para cada registro, ¿sí? Tenemos una escala horizontal para el gamma ray, tenemos una escala horizontal para el CARIB, tenemos una escala horizontal para el DSP, acá tenemos también las escalas horizontales para las otras curvas, fíjense que acá tenemos otras curvas, o sea, cada perfil, cada registro tiene su escala horizontal. También vamos a tener el dato acá de la escala vertical que se utilizó, ¿sí? Y vamos a tener el dato de profundidad, ¿sí? Y bueno, las curvas propiamente dichas, que bueno, son zona de DET, son los casos de interés que nosotros vamos a estudiar, ¿bien? Bueno, vamos a empezar con... A ver que tengo un chat acá. Bueno, se me está poniendo pesada internet, así que por las dudas apago la cámara. Bueno, el primer registro que nosotros vamos a ver es el registro de Caliper. El registro Caliper, ¿qué es lo que medía? ¿Qué es lo que recuerdan de la teoría que estuvieron viendo? El calibre. Sí, pero ¿qué es lo que mide, por ejemplo? ¿El diámetro del pozo, profe? Mide el diámetro del pozo, bien. ¿Y en qué escala se mide ese registro? ¿Cuál es su escala? Digo, en unidad, perdón, unidad. ¿Cuál es su unidad? A ver, una de las cosas en pulgadas. Una de las cosas que ustedes tienen que siempre pensar de los registros es qué unidades maneja, la escala que utiliza, cuál es la propiedad física o qué es lo que detecta y para qué, ¿sí? Si no, como que sabemos los nombrecitos nada más y después nos olvidamos cuál es la utilidad, ¿bien? Bueno, el registro Caliper es un perfil continuo que muestra las variaciones dentro del pozo. Esta herramienta puede tener 1, 2, 4, 6 u 8 brazos de registro. La profe les mostró videitos ahí en la teoría, así que calculo que no hay dudas con eso. Realiza mediciones continuas del diámetro y la deformación de la perforación en una o varias direcciones ortogonales. Las medidas definen las formas, irregularidades y tamaños del pozo. Las ondas incluyen brazos conectados independientes que se pueden abrir o cerrar desde la superficie. Puede funcionar en cualquier orientación. Acá tienen un dibujito, una fotito de cómo más o menos puede ser la herramienta, los brazos, ¿sí? Esto se corre en pozo abierto o en pozo entubado. En pozo abierto. Pozo abierto, profe. En pozo abierto, ¿sí? Si estamos buscando establecer las irregularidades del pozo, no podemos utilizar en un pozo entubado, ¿no? Es un poco sentido común. Bueno, las aplicaciones determinan la forma y el tamaño del pozo. Provee información de zonas permeables por medio de zonas de revoque, ¿sí? Sirve para determinar profundidades de fijación de Packer en pozo abierto. Corrección de otros registros por efectos del tamaño del pozo. Determinación de grietas, fisuras, cavernas, revoques y derrumbes. Con respecto a la penúltima viñeta, hay muchos registros que vamos a ver más adelante de que quedan muy, según cómo esté el diámetro del pozo, los afecta, ¿sí? Se puede inducir a interpretaciones erróneas. Entonces es muy importante controlar el diámetro del pozo para ciertos perfiles. Bien. Bueno, la escala, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta de los tipos de escala, bueno, acá muestra cómo son de acuerdo a
a los bracitos cómo va a ir tomando el diámetro. Bueno, acá les dice las unidades, ¿sí? En pulgadas, generalmente de 6 a 16 pulgadas. Ese es el rango de medida, por lo general, ¿bien? Lo que le decía, siempre cuando vemos la escala horizontal, ¿sí?, del registro, tenemos que prestar atención si es una escala lineal o si va a ser una escala logarítmica. Hay registros en la que la escala puede ser logarítmica, entonces hay que tener en cuenta eso. En este caso, la escala va a ser lineal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En formaciones blandas, por ejemplo las lutitas, poco consolidadas, no va a formar una costra, o sea, el revoque, ¿sí? Y va a producir derrumbes, ¿sí? En formaciones duras, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a formar la costra producida por el lodo, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que vamos a identificar con este registro? Litología, si son duras o blandas, permeables o no permeables, ¿bien? Por lo general, en la misma pista se corre el registro gamma ray o SP, ¿sí? O sea, son los registros que están asociados para que uno después pueda interpretar mejor. En pistas continuas uno puede tener los registros de resistividad, los registros microresistivos, de porosidad, que bueno, ya van a ir bien. Acá ustedes tienen esta es una pista, esta es otra pista, eso se refieren con pistas, ¿bien? Bueno, acá tienen una imagen más o menos, una escala, fíjense que acá en este caso una escala de intensidad de colores y se va viendo cómo es el diámetro, ¿no?, que se fue dando. Son diferentes maneras de representar ese diámetro. Lo que les decía, ustedes van a tener zonas estables o duras, ¿sí?, que pueden ser arenas o calizas, y van a tener, que son estas, ¿ves? Estas que tienen menos diámetro, ¿sí? O podemos tener zonas de derrumbe que vamos a atribuir que son zonas blandas que corresponden a arcillas o lutitas. ¿Bien? ¿Queda claro el caliper hasta ahí? Bueno, continúo. Ustedes entonces van a tener acá con el registro caliper, ¿sí?, cómo, de acuerdo a una línea de referencia, ¿sí?, van a ir viendo si tenemos mayor deflexión o menor deflexión, y si las deflexiones son para la derecha o si son para la izquierda. Si nosotros tenemos deflexiones que se van para la izquierda, vamos a atribuir que corresponden a litologías duras, ¿sí? Si tenemos deflexiones hacia la derecha, vamos a atribuir que corresponden a litologías blandas. ¿Bien? Entonces acá ustedes tienen el ejemplo, en este caso, ¿sí?, que van a tener, ¿sí? Sí, o sea, siempre esta línea roja, que no lo aclaré, me salté, es una referencia que es el tamaño del agujero, el bit size, que le llaman. Capaz que ya lo escucharon ese término en alguna de las perfos que ustedes cursaron. ¿Lo habían escuchado antes o no? ¿Cómo se llama, profe? Bit size, o también, y las siglas son BS inch, que es el tamaño del agujero, básicamente, ¿sí? Es una línea, o sea, acá en el registro, en base a ese tamaño del agujero, ¿sí?, que es el bit size, se toma como referencia para poder ver si la deflexión, o sea, va a ser a la derecha o si vamos a tener deflexión en la izquierda. ¿Lo vieron a ese término? O el tamaño del agujero como inch. Por lo menos ya cursaron una perfo, están cursando otra perfo o no. Bueno, parece que todo entienden. Listo, sigamos entonces. Bueno, lo que les decía, ustedes van a tener una deflexión hacia la izquierda,
si las litologías son duras, ¿sí? Como arenisca y carbonato, y me van a formar una costra, ¿sí? En cambio, si tenemos litologías blandas, ¿sí? La deflexión se va hacia la derecha con respecto a la línea de referencia, esta roja que les dije, ¿sí? Y me va a estar dando dato que probablemente hay derrumbe, y van a corresponder a litologías blandas o fracturadas o de baja compactación, ¿sí? Cualquiera de esos casos. Ahora vamos a hablar del perfil, uno de los tipos de perfiles eléctricos, que en este caso es el potencial espontáneo, ¿sí? O SP. Bueno, la curva SP, que es lo que me va a registrar el potencial eléctrico natural, ¿sí? Que se va a medir en voltaje, producido por la interacción del agua de formación, el fluido de perforación y ciertas rocas, como las que son las luquitas en este caso, ¿sí? Se la utiliza de forma cualitativa a este perfil, ¿bien? Entonces tenemos acá un pozo, que tenemos, o sea, lo importante, o sea, hay una cosa que hay que recalcar, que este perfil funciona muy bien en todo lo que sea clástico, ¿sí? Litologías clásticas, ¿bien? Principalmente. Eso es algo que ustedes lo tienen que tener en cuenta. Entonces, ustedes tienen acá un pozo que tiene que está lleno de lodo, ¿sí? Que tiene una litología que es impermeable y otra que es permeable, ¿sí? Por esa interacción del agua de formación que puede tener acá la arena, por ejemplo, el fluido de perforación y las rocas como la lutita, se produce una corriente eléctrica, ¿sí? Por el flujo de iones, tanto de cloruros como cationes sodio, ¿bien? Ese movimiento, ¿sí? Que va a generar una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces lo que mide la herramienta es una diferencia de potencial. Todo esto se da naturalmente. La medición resulta de la... bueno, ahora les leo, explico, para que sigan. La medición resulta de la diferencia de potencial que se genera por el movimiento de iones tales como cloruros y sodios, cationes sodio, entre el agua de formación, el lodo y las arcillas. Ahí tienen el caso, ¿sí? Es el mismo dibujito que este básicamente, ¿sí? Solo que con los iones. Tanto los iones de sodio como los iones cloruro se moverán de las soluciones más concentradas a las menos concentradas. O sea, eso es lo que genera la corriente eléctrica. Por esa diferencia de potencial se genera, ¿sí? Porque justamente los iones se van a ir de las soluciones que están más concentradas a las menos concentradas. O puede ser al revés, que estos estén más concentrados y se vayan a lo menos concentrado de este lugar, ¿sí? O sea, el movimiento, sea cual sea el sentido de el movimiento de estos iones, es lo que me va a generar una diferencia de potencial que la herramienta va a registrar, ¿sí? Y nosotros lo vamos a interpretar en la curva correspondiente, ¿sí? Este movimiento de iones cargados constituye una corriente eléctrica, y la fuerza que causa que se muevan constituye un potencial a través de las arcillas, que es el medido por la herramienta. Acá lo tienen. Como que se generara una pila, ¿bien? Bueno, la unidad de medición es el milivolt, y en los perfiles la escala va de menos 20 a 80 milivolt por lo general, ¿bien? También es una escala lineal, ¿sí? Lo importante no son los valores de medición, sino la deflexión relativa entre una capa y otra, ¿bien? Comportamiento de las curvas. Frente a las arcillas, la curva de SP se define como una línea recta llamada línea base de arcilla, ¿sí? O línea de lutitas, que también lo van a conocer, ¿sí? Frente a formaciones permeables, la curva muestra deflexiones con respecto a la línea base de arcilla. O sea, a ver, si yo no tuviese este gráfico acá, donde me está deschavando, estos son las lutitas, o sea, acá, este grafiquito, ¿sí? Nos sirve para que nosotros veamos, mira, acá tenemos lutita, acá tenemos de nuevo lutita, acá tenemos de nuevo lutita, lutita, o arcilla, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirvió en el grafiquito? Para decir, en este paquetito de arcilla, mirá cómo se comporta la curva. Es recta la línea. Mirá en este paquetito también, tenemos paquetito de arcilla, se comporta, no hay deflexión.
Sin embargo, acá, donde tenemos un medio permeable, poroso, ¿sí? La curva deflexiona. Acá tenemos otro paquetito de arcilla. Ah, mira cómo se comporta. Tenemos acá. Entonces, acá con la ayuda de esto es muy fácil establecer cuál es la línea base de arcilla. Es muy fácil. Ustedes lo primero que tienen que hacer, fíjate, ¿dónde tengo las arcillas? Ah, me fijo. Ah, entonces esta va a ser la línea base de arcilla. Van a trazar la línea base de arcilla y se van a fijar para un lado, si deflecta, o para el otro, o dónde se están produciendo esas deflexiones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque según dónde deflecte esa curva, yo voy a tener un tipo de fluido u otro. ¿Sí? Frente a formaciones permeables, la curva muestra deflexiones con respecto a la línea base de arcilla. ¿Sí? Este perfil se realiza solamente a pozo abierto, sin entubar. Su uso está restringido a ciertas salinidades del lodo. No se podrá usar cuando la salinidad del lodo es igual a la salinidad del agua de formación, porque si no, ¿qué pasaría? No marcaría actividad, sería una línea recta, nada más, no habría actividad directamente, ¿sí? Y tampoco se va a poder usar cuando tenemos lodos inversos a base de petróleo. Así que esos son los condicionantes de la herramienta, ¿sí? Si la salinidad del lodo es mayor que la del agua de formación, la desviación de la curva SP en una capa permeable será hacia la derecha. Por eso que nosotros decimos, acá tenemos agua dulce, mira, está deflectando a la izquierda. Ah, mira acá, está deflectando a la izquierda de agua salada. Entonces, se interpreta de esa manera, ¿sí? Si la salinidad del lodo es menor que la del agua de formación, la desviación de la curva SP en una capa permeable será hacia la izquierda de la línea base de lutita. Pero ¿qué pasa? Y si yo no tengo, tengo que interpretar un perfil SP así, sin ayuda de dónde ver dónde están las arcillas, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque yo puedo decir, esta es mi línea de base de arcilla, o a lo mejor es esta, o a lo mejor es esta, o esta. ¿Dónde está mi línea base de arcilla, o mi línea de lutita, o la línea de arcilla, como ustedes lo quieran llamar, pero ¿dónde está en este caso? Otra cosa para que observen en este caso, ustedes tienen un perfil SP que fíjense cómo va la escala, de 0 a menos 100. Si ustedes le modifican la escala, fíjense cómo se ve este registro. O sea, ustedes pueden, en los software, pueden manejar las escalas de tal forma de que obtener una curva que sea así todo lleno de piquitos, 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 y que sea un poco más difícil llevar a cabo una interpretación, o manejar y adecuar la escala, que puede, en este caso, manejaron la escala horizontal y fíjense cómo quedó después esto. O también pueden jugar con una escala vertical, ¿sí? Bueno, a lo que voy. Si ustedes no tienen esa información, ¿sí? tan exacta como el dibujito ideal, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar el mayor valor, o sea, ustedes van a agarrar y van a ver cuál es la mayor deflexión que puedan tener y la menor deflexión que puedan tener, ¿sí? Van a tener una línea de máximo potencial y una línea de mínimo potencial, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a marcar. Entonces, yo marcaría acá mi línea de mínimo potencial y acá trazaría otra como mi línea de máximo potencial. O sea, busco cuál es el máximo potencial en toda la curva y el mínimo. Entonces, marco, ¿sí? Trazo una línea recta y establezco. Y en base a eso, yo puedo fijarme cómo se está deflexionando la curva. ¿Bien? Entonces, bueno, ya vamos a llegar a la interpretación. ¿Qué es lo que me va a permitir el SP? Diferenciar espesores permeables, correlación de capas entre otros pozos, ¿sí? Cuando decimos correlación de capas de pozo, a esto nos estamos refiriendo. Fíjense que con curvas de SP y con curvas de gamma ray, lo que se hizo fue, en la cuenca neuquina, buscar cuáles eran las equivalencias en diferentes. Todos estos son pozos diferentes. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 pozos
en los cuales se trató de determinar dónde estaban las diferentes unidades. Esto es correlacionar, ¿sí? Lateralmente. Otra cosa, no solo las lutitas pueden ser impermeables, ¿sí? Cuando no ocurre deflexión, a lo mejor no es que, no, a lo mejor puede ser que no sean lutitas, ¿sí? Sino que puedan ser también carbones. Esa es otra cosa que me estaba olvidando de decir. Y bueno, y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si no hay contraste de salinidades, no va a haber reflexión de la curva tampoco, por lo tanto el registro, no se va, o sea, la interpretación con este registro no se va a poder llevar a cabo y se tiene que buscar la ayuda de otros registros, ¿bien? Bueno, y también nos ayuda a obtener datos de la indicación de arcillosidad, pero con un poco con limitaciones, igual que a determinar la resistividad del agua de formación. ¿Bien? Bueno, nosotros acá para el práctico, o sea, es más, no es el práctico, sino que yo les voy a explicar un caso, ¿sí? Donde en la clase de hoy solamente vamos a interpretar un registro, o sea, los dos registros que hemos visto, el caliper y el SP. Ustedes me dirán, ¿por qué tan poquitos? Porque en realidad hoy se levantaba la otra parte de la teoría, y me parece que la profe de lo mismo se la levantó antes, pero tenemos en el cronograma que hoy se levantaba la otra parte de registros, entonces no iban a tener la parte de gamma ray y de otros perfiles que se suelen correr junto con estos para poder interpretar, ¿sí? Ya le dio resistividad cuando subió Caliper y SP, pero resistividad lo voy a poner más adelante para poder trabajarlo con otras pistas, con otros perfiles, ¿sí? Por lo pronto, lo mismo, a modo que empiecen a precalentar, ¿ustedes qué van a tener? ¿Sí? Ustedes acá tienen un caso así general, donde tienen acá los datos de profundidad, ¿sí? Y se corrieron dos perfiles, el caliper y el SP, ¿sí? Tenemos los datos de la escala, tenemos qué significan, incluso ni siquiera tienen que acordarse, acá le dice que el amarillo se consideran litologías permeables, los celestes no permeables, ¿sí? Y acá vamos a tener el SP, ¿sí? Acá tenemos la línea de mínimo potencial y acá tenemos la línea de máximo potencial, ¿sí? Fíjense cómo se establecieron y cómo se pintaron las curvas y en base a eso la interpretación que vamos a tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos que analizar, y acá tenemos diferentes niveles que vamos a ir interpretando ahora. Así que voy a fijarme en los participantes y voy haciendo preguntas. Para el caso A, ¿sí? David Robles me va a decir qué es lo que interpreta con el caliper en el nivel A. Y no quiero que me diga que son litologías no permeables, porque ya lo está diciendo el registro. ¿Qué es lo que puede decir aparte de eso? Bueno, David Robles no contesta. Uy, perdón. Díaz Matías. Tampoco contesta. Ezequiel Galleguillo. Gustavo Emil Quiñones. No, chicos, saquen los micrófonos, no voy a estar viendo el chat. Todos tienen micrófono según la computadora, activen el micrófono y participen. Sí. Bueno, que son alguna formación más blanda y ahí se ve el registro en las pulgadas del diámetro. Que son más blandas, ¿sí? Y en ese caso, ¿se genera costra o no se genera costra, Emil Quiñones? Sí se generaría.
no se generaría costra. Si estamos hablando de que son formaciones blandas, se produce un socavamiento, no se va a generar costra. ¿Bien? Bueno, a ver, Flores Omar, Ignacio, ¿qué es lo que puede interpretar del registro SP en el nivel A? Cara Nicolás, no voy a leer el chat, chicos, están todos con micrófono, todos pueden hablar, así que pierdan de miedo y hablen. En el caliper se registraría el No, frente. SP dije, SP, ya contestaron el caliper. Y le pregunté acá a Nicolás. ¿Qué pasaría con qué es lo que interpreta del SP en el nivel A? Romina Córdoba. ¿Qué pasa con el SP arriba en el nivel A? Bueno, tampoco contesta. ¿Puedo opinar, profe? ¿Sí? ¿Quién es? Sí, yo me fijo. Sí, sí, don Salce. Sí, profe, ahí tendríamos que ver la medida de voltaje a través del frente de arcilla, pero como no tenemos nada, el límite superior e inferior no indica nada en esta zona. Es lo que tiene que fijarse si hay deflexión o no hay deflexión. ¿Hay deflexión o no? No hay deflexión. Entonces, si no hay deflexión, ¿qué le está tirando de datos? ¿Es permeable o no es permeable? No permeable. No es permeable. Perfecto. Salce, hasta ahora van Emil Quiñones y Don Salces, nada más los únicos que han participado. Sepan que en breve vamos a tener un parcial y que voy a tener en cuenta quienes participan en las clases y quienes no contestan cuando uno les pregunta. Se supone que todos tuvieron tiempo de ver la teoría y estaban todos listos como para poder entender la clase de hoy. Pregunté si habían entendido, nadie dijo nada, así que asumo que entendieron. Nivel B, vamos con el nivel B. Vamos con el nivel B. Martín Vega. Profe, disculpe. No, le estoy preguntando a Martín Vega, espera un momento. Espera un momentito, Martín Vega le estoy preguntando. Y estamos en el nivel B, aguarden un segundo. Sí, profe. Don Martín Vega, cuénteme qué es lo que usted puede opinar del nivel B con respecto al caliper. Se ve una pequeña diflexión, puede ser, entre una formación dura y una blanda. Entre una formación dura y una formación blanda. Pero, a ver, nosotros acá con esto básicamente tenemos que analizar si se genera costra o no se genera costra. En este, ¿usted cree que se va a generar costra? Sí, no, tal vez meter punto medio. ¿Qué es lo que interpreta? Puede ser un punto medio, o sea, se generaría, pero no creo que tanto. Bien, o sea, se va a generar costra. Poca, pero se va a generar. Con respecto a ver, don Espilosín Gonzalo, dígame qué es lo que va a interpretar acá en el nivel B el SP. Cecilia, vos que estuviste participando, ¿qué es lo que crees vos que puede pasar en la curva, con la curva SP en el nivel B? ¿Qué es lo que te va a decir si estamos viendo
con respecto a la permeabilidad. Permeabilidad mínima, agua salada, es lo que entendí, ¿no? No estamos analizando si hay, todavía no tenemos datos para saber la salinidad, no sabemos ni qué tipo de lodo han empleado en este perfil. Entonces no podemos sacar esa conclusión tan precipitada. Acá lo que estamos partiendo de lo más básico. Nosotros sabíamos que el registro Caliper nos va a dar datos, si se genera costra o no se genera costra. Y eso va a estar dado por la litología. Y con el SP, si tenemos deflexión o no tenemos deflexión. Si tenemos deflexión, ¿qué va a pasar? Si no tenemos deflexión, ¿qué pasa? O sea, siempre la respuesta atribuyéndole una litología. Acá tenemos, usted dijo que hay una leve deflexión, muy chiquitita. Entonces, ¿qué le estaría diciendo? ¿Es porosa o no es porosa la capa? B. Porosa. Bien, es porosa, ¿sí? Y muy poco, o sea, podemos decir que es muy poco porosa o muy poco permeable, ¿sí? Manejémonos mejor con el tema de permeabilidad, porque como manejémonos mejor bien, con ese término. Entonces, vamos cerrando, entonces decimos acá, y sí, acá tenemos formación punto medio de costra, vamos a tener algo de costra. Y bueno, porque acá tenemos una litología que nos dice que es algo permeable. Entonces nos va a generar una costra. Bueno, vamos con el punto C. El punto C está bastante sencillo, bastante sencillo de interpretar. Gabriel Sosa. ¿Qué me puede decir del registro Caliper en el nivel C? Lucía Guevara. Son todos mudos hoy, ¿qué pasa? Luis Garnica. Sí, profe. ¿Qué pasa con el nivel C, con el registro Caliper? ¿Qué es lo que me está dando de datos? Que estamos hablando acerca de una formación blanda, por lo tanto no va a formar costra. Bien, se va a producir un socavamiento, ¿bien? Bien, bien. Perdón, no anoté el último alumno que habló, me distraje, ¿me puede decir su nombre, por favor? Garnica, Luis. Garnica. Bien, Garnica. Ana Florencia, ¿qué nos puede decir de Ana Florencia Mercado? ¿Qué nos puede decir del nivel C con respecto al perfil SP? Tampoco. Bueno. Ana Guevara. Hola, profe, buen día. Tiene una gran deflexión y va a generar costra. El nivel C, y estamos en el SP, le pregunté SP y nivel C. Yo no veo ninguna deflexión aquí. Pensé que esa la había contestado Luis Garnica, que dijo que no generaba costra. Es que el SP no habla nada de las costras, habla de otra cosa. Por eso le pregunté el SP a usted. ¿Cómo, profe? Le pregunté del SP, no analizamos costra con el SP. ¿Qué va a pasar con el SP en el nivel C? ¿Alguien sabe qué va a pasar con el nivel C? No es poroso, que no tiene porosidad ni permeabilidad. No hay deflexión. A ver, creo que Etel dijo de que... ¿Qué es lo que pasaba, perdón? Sí, profe, no sé.
no se puede ver que hay una deflexión, o sea, no podemos decir que no es porosa ni permeable. Que no es permeable, ¿sí? Manejémonos con Ujú, el término ok. permeabilidad, ¿sí? Bien, bueno, vamos con el nivel D. ¿Qué va a pasar con el nivel D? Lo dejo que alguno que se anime, que no haya preguntado, o sea, que no haya preguntado y que no haya contestado nada, ¿sí? Dejemos lugar a alguien que no haya participado. ¿Qué pasa en el nivel D con el registro Caliper? Profe, disculpe, ¿puede hacer zoom en ese perfil? Sí, ya lo... A ver, Selim, vos que preguntaste, ¿qué pasa con el registro Caliper y SP en el nivel D? ¿Qué podés concluir de eso? No sé si se puede marcar bien las líneas donde yo estoy viendo, pero más o menos a unos 8.940 metros. Ve la línea en el Sí, no registro. importa, a ver, es un vistazo general, no hace falta entrar en Bueno, tanto. al fin y al cabo, Tampoco, digamos, el nivel D, ¿qué me podrías decir del nivel D? con respecto a si se forma o no se forma costra, Si se eh, forma o no se forma sería costra, si hay socavamiento, si no hay socavamiento. Eso. no sé si se puede observar bien, pero hay una zona de flexión, entonces, y hay otra zona donde no se estaría formando muy bien y otra donde sí se estaría formando bien. Justo hay una zona de transición. Por eso yo Claro, les... entonces puede decir que hay costra, pero digamos, es una costra relativa según el nivel que esté. ¿Sí? Hay costra. Lo importante es que hay algo de costra. Claro, hay algo de costra. Y bien. Y con el SP, ¿qué puedes decir? Con el SP, a ver, bueno, ahí sí se nota, digamos, a diferencia de todos los registros anteriores, una ¿Sí? deflexión muy importante donde se alcanza prácticamente el valor máximo, si no me equivoco, por lo menos lo que marca la escala, lo que El, indica que la permeabilidad es elevada, muy elevada comparada con los anteriores. exacto, es permeable. ¿Bien? Entonces tenemos un nivel que es permeable y que nos está diciendo que esa litología hay una parte que es dura, ¿sí? Y que me genera una costra, ¿sí? Y que también podemos tener un poquito de niveles que son impermeables, ¿sí? Que nos están dando estas partes turquesas. Bien, Selim, perfecto. ¿Qué pasó que no tuviste la clase anterior? Está bien que no era obligatorio, pero me pareció raro ver. Claro, profe, estaba trabajando. Ah, bien, bien. Bueno, vamos con el nivel D. No, el nivel D ya lo dijo Selim. ¿Qué va a pasar con el nivel E? Don Carlos Herrera, que usted también suele participar mucho en las clases. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo lo va? ¿Qué pasa con el caliper en el E? En el nivel E. Tiene formación blanda y genera costra. Si es blanda, no me genera costra. Son cosas diferentes. Que es blanda, estamos bien, ¿sí? Si es blanda, ¿qué pasa? Se produce que un socavamiento, ¿no? Estás viendo ahí que se está produciendo un socavamiento parcial. Y con el SP, ¿qué pasa con el SP ahí? Eh, sería que es permeable y hay un... Que es permeable. Bien. Lo importante acá es que concluimos que como hay una deflexión, es permeable. ¿Qué más datos podemos concluir de eso? Nada más, no sabemos, no nos podemos poner a inventar. Sí. Este es un primer ejercicio, espera un momento, Vladimir, aguanta un segundo. Este es un ejercicio como para que ustedes pongan en práctica una interpretación rápida, pero no ponernos a inventar, ¿sí? Simplemente tratar de concluir
con lo más básico. El caliper, ¿se genera costra o no se genera costra? Si no se genera costra, ¿qué va a pasar? Me va a estar dando datos de socavamiento. O sea, si se forma costra o no, y qué tipo de litología voy a tener en uno y en otro caso. Y con el SP, si tenemos deflexión o no, entonces si ese nivel va a ser permeable o no permeable. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No nos ponemos a inventar que si es salado, que si es dulce, que si puede ser, no sé, una caliza, que si puede ser, porque no podemos saberlo, porque no tenemos más registros para poder arribar a más conclusiones. Por lo pronto tenemos estos 2 registros nada más, y es toda la información que podemos obtener. En la próxima clase le agregaremos, por ejemplo, un gamma ray, y con el gamma ray ya vamos a poder saber mucho más. Le agregaremos un perfil fotoeléctrico y sabremos muchísimo más. Le pondremos alguno de resistividad y ya con eso concluimos. Pero no nos podemos poner inventar ni a geófondo. Eso sería un error, ¿sí? O ese tipo de cosas. Manejen bien, relacionen bien. Si se forma costra, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de litología es? Si no se forma costra, ¿qué tipo de litología es? Si hay socavamiento o no hay socavamiento. Eso es lo que tengo que pensar de caliper, así solito. Y con el SP es, ¿tengo deflexión o no tengo deflexión en este caso? Si tengo deflexión, ¿qué tipo de litología puede ser? Si no tengo deflexión, ¿qué tipo de litología puede ser? No podemos tener más datos que eso. A los que ya hayan cursado el año pasado, que hayan cursado hidro, que hayan cursado lo que hayan cursado y hayan visto perfiles, bueno, no sé, pero tratemos de partir de lo más básico como si no se supiera, de analizar y entrar en esa práctica. Busco algún voluntario. Vladimir, háblame del nivel F, que no habíamos visto. Bien, profe, yo tenía una consulta con el nivel E. Si usted está diciendo que el caliper te indica que, en este caso, por ejemplo, sería una litología no permeable porque tenés una pequeña socavación, pero el SP te indica que tenés una gran cantidad de deflexión que después vas disminuyendo, por lo que te indica que es una litología permeable. Yo ahí creo que lo estoy malinterpretando como una contradicción. Si uno me dice que tiene una formación permeable, una litología permeable, no permeable, el otro me está indicando que es una litología permeable. Bueno, porque yo le dije de que estamos partiendo de lo básico. O sea, Claro. ya les dije, no podemos analizar un perfilito solo, porque nos van a faltar datos. Con 2 nos podemos ayudar. El 3 sí, es como vos decís, podemos atribuirle un montón de cosas y geofantasear un rato de decir, sí, pero capaz que mirá, es una litología blanca, pero está un poco fracturada y eso le otorga permeabilidad. Y sí, podemos hablar tontería un rato y podemos pensar en eso, pero el trabajo de hoy es tratar de ver, entrar en la práctica de ver qué es lo que me está dando de datos el caliper por un lado y el SP por el otro. Fijarnos si hay o no relación. En este caso vos viste que no hay relación. El por qué lo vamos a ver la próxima clase con otros perfiles que nos den ese por qué. Por lo pronto no podemos saber. Con estos 2 perfiles no podemos arribar a ninguna conclusión. Pero Bien, hay algo cierto. Los registros no te van a mentir. O sea, no, el registro detectó esto y esto. ¿Por qué? Pueden haber muchos por qué. ¿Los podés interpretar ahora? No, no podés. Lo único que está bueno es que sí, detectaste que no hay relación. Que no hay relación. ¿Cómo puede ser que acá nos esté diciendo de que tenemos algo re blandito, que no me genera costras, que me va a producir probablemente algo de derrumbe o de socavamiento, y acá me está diciendo que todo lo contrario, que tengo algo duro o algo permeable, más que duro, porque esto no me dice que es duro, que tengo algo permeable. Y bueno, y tal vez puede ser que esté pasando eso que te dije, o tal vez no, pase otra cosa. Pero lo cierto es de que
El perfil te detectó que esto tiene permeabilidad y te detectó que esto no, que corresponde a una litología que es blanda, o más o menos blanda. Bien, Entonces, profe. está bueno que se identifiquen estas cosas que por ahí no se entienden, pero no puedes arribar a ninguna conclusión. Ahora, con la ayuda de otros registros, vas a poder llegar a una conclusión. Vas a poder, incluso con más información, con más perfiles, incluso desestimar el que vos veas que está desubicado, porque vas a tener tantas otras pruebas que te van a lo mejor llevar a desestimar esto, decir, ah, no, capaz que la herramienta tuvo algún problema o algo, capaz que no midió bien acá. Pero tenés un montón de otras pruebas que a lo mejor te avalan esto, o al revés, que no te avalen esta y tengas un montón que te avalan esto. ¿Sí? Por lo pronto, en el ejercicio de hoy es solamente tratar de entrar en la práctica de relacionar la propiedad física que se está midiendo con la litología. O sea, ¿qué me está dando de lectura el registro? El registro me está diciendo esto. Ah, ¿y qué tipo de litología entonces puede ser esto? Ah, mira, acá en esta parte me está dando esto de datos. ¿A qué litología corresponderá? Esa es la primera práctica que ustedes tienen que tomar. No irnos a ya empezar a flashear cosas, porque si no, no vamos a aprender, vamos a empezar a aprender mal. Acá primero hay que entrenarse y ver eso, ir analizando despacito. Por eso yo les dije hoy, cuando empezamos la clase, capaz que entraste tarde y por eso no escuchaste. Vamos a analizar 2 perfiles, son poquitos, pero para empezar es bastante. Fíjense que con 2 perfiles la mayoría le pifió. Entonces no podemos pretender de que le tire como 5 registros y que vamos de una a interpretar todo. Si no pueden manejar 2 perfiles, va a ser más complicado 5. Y lo más probable es que no adquieran la practicidad que se necesita. Tampoco es que van a salir unos intérpretes con un práctico, pero por lo menos darle los indicios de cómo tienen que empezar a analizar y cómo tienen que continuar. ¿Sí? Eso sería. Bueno, no sé quién queda el nivel F y el nivel G. Primero que hable uno y luego que hable otro. Profe, ¿puedo hacer el nivel F? Sí. Bueno, en el registro caliper podemos ver que la formación es blanda y por lo tanto hay muchos socavamientos. No se puede formar la costra. Pero cuando vemos en el registro SP, vemos que la curva no tiene inflexión, por lo tanto va a ser una formación que no tenga permeabilidad. Y en este caso, ¿hay relación o no con el caliper? Sí, habría correlación positiva porque podemos ver o inferir que puede ser una arcilla o una lutita lo que esté en esa formación. Perfecto. Bien, Milagro. ¿Alguien que quiera hablar del G? ¿Del nivel G? Profe, en el nivel G, ¿me escucha, profe? Sí, don Wilson, sí. Ah, bien. Es que no, bueno, el perfil del caliper nos dice que tenemos una formación dura y que sí se genera costra. Y en el SP nos dice que hay permeabilidad. Bien. ¿Y en este caso hay relación o no? Sí, profe. Perfecto. Hay relación, lo que dice uno con lo que dice el otro. Bueno, eso es lo que tienen, así como lo analizó recién Milagro, Wilson, Vladimir antes también, más allá de que estaba un poco confundido, pero lo analizó bien. Así tienen que ir viendo. Esa es la primera práctica que tienen que ver. ¿Qué me dice un perfil? ¿Qué me dice el otro? ¿Hay relación o no hay relación? ¿Bien? Siempre atribuyendo la respuesta física, en este caso, a una litología. ¿Sí? No sé qué hora es.
Ya dejo de compartir esto. Recording stopped. Bien, son las 10:44. Yo a las 11 voy a habilitar una... En realidad, a ver, lo habilito en 5 minutos, en 10 minutos, como mucho. Me falta, o sea, tengo que corregir el tiempo nada más del Moodle. Ustedes van a tener el trabajo práctico, que lo tienen que desarrollar ya, digamos. Esa es su asistencia. ¿Bien? Así que calculo que en 10 minutos ya van a tener visualizado en Moodle el trabajo práctico. ¿Bien? Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, listo. Damos por finalizada la clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.